Dios les bendiga a todos en este día. Hoy estaremos tratando en Filipenses capítulo 4, la carta del apóstol Pablo a los filipenses. En el versículo 3 del capítulo 4 hay una frase, un texto que se ha vuelto el grito de batalla de muchos creyentes, de muchos de nosotros, y es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos estado hablando de que la fe y la oración es una manera, un estilo de vida. Y nosotros creemos, cuando citamos este texto, que lo hemos hecho en una manera como si fuera un amuleto, como si fuera una confesión positiva de la ciencia cristiana, como si fuera un versículo donde ya es nuestra bandera, si cualquier detalle, todo lo puedo en Cristo. Pero realmente tenemos que ver el contexto, el por qué el apóstol Pablo estaba diciendo todo lo puedo en Cristo. ¿Qué era lo que sabía Pablo de estar en Cristo que nosotros no hemos entendido? Y para poder aplicar este versículo en nuestras vidas, yo creo que tenemos que analizar el contexto de este pasaje, y vamos a estar hablando únicamente en Cristo. Es este pasaje, solamente en Cristo, fuera de Él no hay nada absolutamente. Él es el que nos fortalece. Y podríamos hablar de varios aspectos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice: en Cristo somos más que vencedores. También el apóstol Pablo nos dice: de modo que si el uno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Nota usted? También el apóstol Pablo nos está diciendo que en Cristo nuestra suficiencia está en Él. Nuestra sabiduría está en Él. Nuestra redención está en Él. Y son tantos los pasajes que el apóstol Pablo cita: el que está en Cristo es nueva criatura. Y si usted se fija, esta frase de Pablo tiene un significado: en Cristo. El apóstol Pablo había entendido algo que nos está enseñando aquí en estos versículos, y vamos a estar analizando lo que es en Cristo. Para entender un poco, veamos el contexto de lo que Pablo recomienda y vive y lo hace práctico en Cristo. Lo primero que tenemos que analizar es el momento de la situación en la que Pablo estaba viviendo en Cristo. En este capítulo 1 de Filipenses, en los versículos 12 y 13, Pablo habla de sus prisiones. Y dice que sus prisiones han redundado para bien porque muchos han creído el Evangelio. El Evangelio ha tenido un efecto. Entonces, la condición en la que Pablo se encuentra, el momento en el que Pablo está, él está preso. El apóstol Pablo tiene tiempo, y en el versículo 10 nos habla de la necesidad económica que él tenía. Dice: aunque ustedes, dice, renació o otra vez, dice, volvió este cuidado ahora que tienen de mí. Dice, la ocasión lo propició, pero él habla de que tuvo necesidad y nadie absolutamente de las iglesias lo apoyaron económicamente. Era una condición en la que Pablo estaba viviendo, en una economía sin fondos. Era un tiempo en que lo habían abandonado. Pasaba por una tribulación, dice el versículo 14, le dice: ustedes estuvieron conmigo en mi tribulación. Era un tiempo difícil en el que el apóstol Pablo estaba pasando. Él en el capítulo 15 dice: ninguna iglesia me apoyó, ninguna iglesia estuvo proveyendo para mí. Dice: hasta que otra vez ustedes, dice, volvieron a retomar la ocasión. A los filipenses se refiere. Era un tiempo donde Pablo se sintió solo. Era un tiempo donde Pablo estuvo atribulado. Era un tiempo donde Pablo no tenía una economía y estaba preso. Así es que fue un tiempo difícil el momento que le tocaba vivir a Pablo. Vamos a preguntarnos nosotros: esto es lo que Pablo vivía en Cristo. Que quede enfático: en Cristo. ¿Cómo enfrentamos nosotros nuestro momento? Dígame. Ahorita que hay un encierro, Pablo estaba preso por el Evangelio. Nosotros tenemos una ¿cómo le llamaríamos esta cuarentena? Una opción voluntaria por bien nuestro de también estar, le llamaría una prisión domiciliaria, o cómo le llamaría, pero tenemos que estar resguardados. Así es que es voluntariamente, pero el apóstol Pablo no era voluntario lo que él estaba viviendo, y era un tiempo, momentos difíciles donde él estuvo con soledad, donde él estuvo con carencias, donde él estuvo sin apoyo, donde las expectativas que él tenía de otros en un momento se acabaron. Y es cierto, aquí los filipenses lo recompensan y otra vez se ocupan de sus necesidades y están con él en los momentos de tribulación y en sus momentos de cárcel.
¿Nosotros cómo estamos viviendo este tiempo? El encierro, la situación creo que afecta emocional y mentalmente. En forma conductual estamos siendo afectados. De alguna manera, esto ha provocado en muchos de nosotros diferentes actitudes. Hemos tenido que retomar situaciones que antes no habíamos considerado. Hay cosas que ya no podemos hacer. No podemos viajar, no podemos comprar lo que nos placía comprar, o tenemos que enfocarnos a las necesidades. O sea, muchas cosas están cambiando y creo que después de este tiempo muchas cosas serán diferentes. Pero que sean para bien, porque si conductualmente estamos siendo afectados nosotros con temores, con angustias, si nuestras relaciones con los demás están siendo afectadas por nuestras emociones, por nuestros pensamientos, nuestra manera de procesar el momento en que vivimos, de procesar la situación que estamos atravesando, no nada más en tiempos de pandemia, sino yo creo que todos tenemos que enfrentar situaciones. Yo estoy seguro que usted enfrenta situaciones donde no alcanzamos a procesarlas muchas veces y nuestros pensamientos y nuestras emociones están dañándonos y estamos dañando a otros, y con más en este tiempo de encierro. Es un tiempo donde tenemos que examinar cuántos son los temores que nos asaltan, cuál es la inseguridad. Hay preguntas: y después de esto, ¿cómo serán las cosas? ¿Qué sigue? La economía es algo que está golpeando. Son tantas situaciones las que provocan angustia, provocan temor, las que afectan nuestras relaciones, las que afectan nuestra vida social, las que nos han afectado para tomar decisiones. Ahorita estamos diciendo: ¿y ahora qué sigue de esto? ¿Qué voy a decidir? ¿Cómo va a ser mi vida después de esto? Para muchos, otros tal vez la tengan solucionada y ya sepan qué hacer, pero de alguna manera toda esta situación nos está afectando. ¿Cómo está usted enfrentando el momento en el que nos toca vivir? El apóstol Pablo dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y podría ser también nuestro grito de batalla, pero esta situación ha generado incertidumbre. Esta situación ahora nos afecta para tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer en las decisiones del futuro? ¿Qué vamos a hacer para el día de mañana? ¿Cómo voy a enfrentar la realidad que estamos viviendo? El apóstol Pablo también estaba enfrentando momentos difíciles, pero sus palabras: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parece ser que a veces estamos acorralados, nos alteramos, no valoramos los momentos que estamos con las personas que nos rodean. Yo creo que es un tiempo para ubicar algunos valores, algunas situaciones que necesitamos. Ahí con los hijos, pues enseñarle valores. Usted agarra historias de la Biblia, enséñele a amar a Dios. Dios le decía al pueblo de Israel: a tus hijos les vas a hablar de esto. Yo no sé si usted le ha testificado a sus hijos de cómo usted llegó a Cristo. Yo no sé si usted le ha hablado a sus hijos de cómo experimentar, ¿verdad?, la salvación. El pueblo de Israel, los padres decían: fuimos esclavos en Egipto. Allí estuvimos por 400 años. Dios nos sacó con brazo fuerte. Hubo plagas. Pasamos en seco el Mar Rojo. Dios nos sustentó en el desierto con maná. O sea, era un testimonio del amor de Dios. Tiene una oportunidad con los que le rodean ahorita en este tiempo. Aprovechela. Pablo nos enseña a cada uno de nosotros cómo estar en la condición en la que estamos viviendo en Cristo, y también decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aprendamos de lo que Pablo trata de enseñarnos en este capítulo. Ahora veamos la condición. En el versículo 9 de este capítulo nos dice que aprendió él a tener contentamiento. En los versículos siguientes, en el versículo 9, él dice: lo que aprendiste de mí, lo que recibiste, lo que oíste de mí, esto haced. ¿Qué fue lo que él les enseñó a los filipenses? ¿Qué es lo que él enseñaba en sus cartas que lo llevaba a uno a hacer realidad esas palabras de todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué era lo que Pablo está aquí enseñándoles? ¿Qué verdades tan tremendas Pablo había experimentado, había conocido, que nos hace falta a nosotros conocer y tenemos que tratar nosotros de experimentar y conocer? Ahora, en estos versículos Pablo abre su secreto, vamos a llamarle así, en Cristo. Él nos abre su corazón y empieza a darnos unas recomendaciones muy sencillas, pero que esto nos lleva a la vida en Cristo. Primero, en los versículos 6 y 7 nos da la clave para combatir los problemas mentales, emocionales, los problemas conductuales que en ocasiones nos toca
nos toca vivir, en los que reaccionamos cuando procesamos de una manera en que no podemos tener una percepción clara de la realidad. Nuestra manera de concebir las cosas tiene mucho que ver cómo salimos de ellas. A veces no salimos bien librados, pero vamos a ver, en esos versículos el apóstol Pablo nos da la clave, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos. Eso es lo que el apóstol Pablo ahora nos está compartiendo. ¿Cómo es posible que no esté afanoso en este tiempo? ¿Cómo es posible que pueda tener la calma? ¿Cómo es posible que emocionalmente no me afecte o que mentalmente no le dé vueltas y vueltas y tenga una incertidumbre, una inseguridad? ¿Cómo es posible que en este tiempo yo pueda tener una tranquilidad si las cosas van en un rumbo como si fuéramos a la deriva? ¿Qué va a pasar? Mucha gente tendrá asegurado los días que vienen, pero no en todos tenemos una manera estable, pero lo más estable que tenemos es Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En nada estéis afanosos. Bueno, dice que toda la angustia, todo el afán, toda la incertidumbre, todo aquello que llega y nos asalta y nos golpea, y todo aquello que trae consecuencias conductuales en nosotros, dice que la llevemos en oración y ruego y acción de gracias. ¿Usted puede notar esto? ¿Se está dando cuenta que el apóstol Pablo nos está entregando una llave? Hablábamos de la oración como un modo de vivir, una manera de vida, y ahora estamos hablando de la práctica de la oración también, para poder alcanzar una victoria en este tiempo emocional que no nos afecta mentalmente y conductualmente podamos nosotros disfrutar de la paz de Dios y hacer bien a los demás. En nada estéis afanosos. Dice oraciones con todo ruego. Todo lo que pasa hay que llevarlo en oración y ruego, dice Pablo, pero dice acción de gracias. Realmente nosotros no hemos todavía experimentado el poder que tiene la alabanza a Dios cuando nosotros le glorificamos, cuando nosotros en medio de las circunstancias podemos levantar nuestras manos y darle reconocimiento. En Hechos capítulo 16, versículo 25-26, quiero recordarle que el apóstol Pablo ahí en Filipos fue encarcelado y fue azotado. Imagínese con una espalda llagada, imagínese en un calabozo húmedo, maloliente. No era como muchos ahora pasan sus días en prisión, ¿verdad? Con todos los lujos. No. Él estaba en la cárcel de más adentro, en el calabozo de más adentro. Él fue lacerado por un verdugo experto en lacerar las espaldas. Ahí con un cepo en los pies, con cadenas en sus manos, Pablo y Silas levantaron sus manos y dice que empezaron a cantar, a alabar a Dios, a cantar himnos. ¿Cuál fue el resultado? Las prisiones se abrieron, las cadenas se cayeron, ellos tuvieron libertad. Bueno, después de orar y llevar en ruego todo lo que nos acontece, aquello que le está afectando, que le está lastimando en sus emociones, aquello que le está inquietando en sus pensamientos y que le desvela y que en ocasiones ve las cosas oscuras y en ocasiones las ve distorsionadas, usted tiene que llevarlas en oración y ruego, pero no nada más eso. Usted ahí donde está, por las mañanas yo estoy tengo un momento de oración y me gusta cantarle a Dios y me presento delante de Él y le estoy diciendo: Señor, te alabo, eres grande, gracias por todas las cosas, y empiezo a reconocer su grandeza, empiezo a reconocer su soberanía, empiezo a reconocer su poder. Oiga, y es un refrigerio hermoso en nuestra alma. Y el apóstol Pablo nos dice: no te afanes, lleva todo en oración y ruego, dice, y acción de gracias. Llévalo todo. Esta acción traerá paz. Dice que vendrá una paz, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, tendrán paz. Cuando hablamos de corazón, pues hablamos de emociones y hablamos de nuestra voluntad. Estamos hablando de lo que es el ser en sí, de la persona, el yo. De lo que es el alma. Estamos hablando de que el alma, cuando tiene paz, también nuestro cuerpo puede tener salud. Y cuando el alma está enferma y cuando los pensamientos y las emociones se cargan y vivimos con enojo, vivimos con ansiedad, con estrés, con angustia, también repercute en su vida física lo que pasa en su alma.
Pero desde la vida espiritual, usted con oración, con ruego y acción de gracias, esto es lo primero que el apóstol Pablo nos dice. Tendremos una paz que sobrepasa todo entendimiento, no razonable, no en acorde a lo que está pasando, sino sobre lo que está pasando. Sobrepasa todo entendimiento, habrá paz en nuestras mentes, en nuestras emociones, en nuestros corazones, en nuestra voluntad, es lo que el apóstol está diciendo. Pero eso es estar en Cristo. Por nada estéis afanosos. Esta acción trajo paz. Pablo aprendió a tener, a través de la oración, el ruego, la acción de gracias, aprendió a tener contentamiento cualquiera que fuera su situación. Él dijo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado a tener escasez, a tener hambre como a estar saciado, a tener abundancia como a tener necesidad. En todo y por todo estoy enseñado y sé tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Qué hermosas palabras de una vida que se centraba en la relación con Dios, de una vida que podía depender de esa relación con Dios y de sus promesas. Había paz en sus pensamientos, paz en sus emociones y conductualmente, pues él estaba en armonía con Dios y en su entorno. Esta es una de las promesas más hermosas que hay en la Biblia, pero fíjese, es en Cristo, eso es en Cristo la relación. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo habla de nuestra mente, habla de nuestras emociones? Bueno, el campo de batalla que nosotros tenemos está en nuestra mente. Cuando leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que todos fuimos creados con libre albedrío y una capacidad de tomar decisiones, nuestra voluntad. Y todos los problemas se llevan a cabo, las batallas, en el entendimiento. Quiero que usted esto lo guarde bien en su corazón. En el entendimiento, los razonamientos son los pensamientos, son las verdades que aceptamos nosotros, los juicios que nos hacemos de las diferentes situaciones que nos toca enfrentar. Algunas nos causarán enojo, tristeza, algunos tal vez resentimiento, otros generarán raíces de amargura, otros razonamientos traerán estrés, traerán depresión, otros traerán alegría. Pero todo depende cómo los procesemos cada uno de nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son las palabras del apóstol Pablo. El campo de batalla está en la mente. ¿Por qué todo empieza en la mente? En 2 Corintios 4:4 dice que el príncipe de este siglo, el enemigo, dice, ha cegado los entendimientos para que no resplandezca la luz del evangelio de la gracia. Fíjese dónde empieza el campo de batalla, en el entendimiento. Las verdades llegan a nuestras vidas, la palabra llega, el razonamiento usted lo va a analizar, usted lo va a procesar y usted sabe si recibe aquellas verdades, de usted depende, usted decide, tiene que ejercer su voluntad, tiene que acomodar su razonamiento para recibir aquella verdad y creerla. Una vez que usted la cree, esa palabra llega como espada de dos filos y empieza a entrar y empieza a tratar nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser por completo. Esa palabra, cuando se recibe, trae vida cuando usted la trata, cuando usted deja que entre a su vida. Ahora, en Romanos 10:10 dice la palabra de Dios, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así es que qué importante es que cuando usted crea, lo haga con su mente, con su razonamiento, con sus emociones y con su voluntad. Ese es el corazón en la Biblia. Pensamientos, emociones y voluntad. Cuando usted recibe esa verdad, cuando usted la cree, usted la abraza, afecta su vida interior, su vida espiritual. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Empezó en nuestro razonamiento, en nuestro entendimiento la palabra. La fe viene por el oír y se razona y se acepta y usted empieza a evaluar aquellas verdades y usted las recibe o las rechaza. Pero el campo de batalla está en nuestra mente. Y sigue la palabra de Dios. La enseñanza del apóstol Pablo en Cristo es que cuando llega esa palabra nos da paz. Cuando experimentamos el perdón de pecados, cuando experimentamos la presencia de Dios, cuando experimentamos nosotros el nuevo nacimiento, hay paz en nuestros corazones. Hay la presencia de Dios y una convicción ahora de que estamos reconciliados con Dios. Sabemos que algo sucedió dentro de nosotros porque el que está en Cristo es nueva criatura. Algo pasó.
Pero después de aquella experiencia, de aquella vivencia, sigue todavía una situación en nuestras vidas. Dios va a seguir demandándonos que ejercitemos el libre albedrío, que ejercitemos nuestra voluntad, y el campo de batalla sigue siendo la mente. Dios nos demanda seguir ejerciendo nuestra voluntad y nuestro razonamiento. Después de experimentar el perdón de pecados y la paz y la presencia de Dios y la convicción de nuestra relación con Dios, ahora que se ha acabado la enemistad, ahora podemos acercarnos confiadamente a su presencia. ¿Qué sigue después de esto? En 2 de Corintios, capítulo 10, versículos de 4 y 5, el apóstol Pablo está hablando de armas espirituales. Y esas armas espirituales que tenemos que empezar a conocerlas, a ejercerlas, sirven para derribar fortalezas y sirven para derribar argumentos. Argumentos son pensamientos, son razonamientos que nos bombardean en nuestra mente cuando estamos en diferentes circunstancias y tratan de arrebatarnos la fe, tratan de arrebatarnos las promesas de Dios. Es derribar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo haciendo esto? Dice ahí mismo en el versículo 5 de 2 de Corintios capítulo 10. Dice, llevando cautivo, llevando preso, sometiendo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo es esto? Bueno, llega el argumento, usted recuerda un texto, pero no nada más es el texto, es la palabra, no nada más es eso. Ahora nosotros necesitamos, fíjese bien, orar y tener una relación con Dios. Por ahí empezó Pablo diciendo, con toda oración y ruego. Y ahora estamos hablando del campo de batalla de la mente. El apóstol lo trata en este capítulo también. El apóstol habla de esta grande verdad. Las armas de nuestra milicia solamente se pueden ejercer ahora en Romanos 12, versículo 1 y 2, con una mente renovada. Nos está pidiendo ahí en 2 Corintios 10 que aprendamos a someter nuestros pensamientos a Cristo. Nuestra mente se desboca, los argumentos desfilan, nos bombardean uno tras otro, y cuando usted tiene una situación que enfrentar, a veces por la noche su mente no se detiene y nos afecta emocionalmente, mentalmente y conductualmente. Y es lo que estamos viviendo en este tiempo. Hay mucha ayuda tal vez de psicólogos, pero tenemos que aprender a relacionarnos con Cristo, a rendir nuestras vidas a Él, es lo principal. Y ahora ahí en Romanos 12, 1, 2 nos empieza invitándonos, dice que nosotros ofrezcamos nuestras vidas como un sacrificio vivo, un sacrificio que sea agradable a Dios, un sacrificio que sea olor grato ante su presencia, lo que le ofrecemos de nuestras vidas, que es un culto racional. ¿De qué nos habla esto? De nuestra relación con Dios. Que nos alleguemos a Él en la manera adecuada y podamos conectarnos a su presencia. Podamos estar en esa comunión con Él. Pero el siguiente versículo, el capítulo 12 de Romanos, versículo 2, dice, no tomes la forma que hay en este tiempo, en este siglo, dice, cambia. ¿Cómo? Renovando tu entendimiento para que puedas conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nuevamente caemos al campo de batalla. Y si usted no ha comprendido todavía, como decimos, no le ha caído el 20 todavía, que su lucha está en sus pensamientos. Y de sus pensamientos, el tal es su pensamiento, es su corazón, y de la abundancia del corazón habla la vida. Como es su pensamiento, usted despliega sus emociones. Y pensamientos y emociones lo hacen usted a tomar una conducta, a ejercer su voluntad en la manera en que a veces no queremos hacerlo, que nos lastimamos nosotros y lastimamos a otros y terminamos mal. Así es que si usted no lo cree todavía en Efesios, vamos a ir a Efesios en el capítulo 6, nos está diciendo que ahora nosotros tenemos el yelmo de salvación. En el yelmo de salvación está también la espada del Espíritu en ese versículo. El yelmo de la salvación es el casco. Y el yelmo está ahí para proteger nuestras mentes de los bombardeos que están llegando y llegando y llegando y llegando. Ese es el yelmo de la salvación y no podemos quitárnoslo para estar en Cristo. Así es que tienen que guardar los pensamientos, sí, en la palabra y en obediencia a la palabra. Y en esa relación con Cristo las cosas no serán difíciles porque Él nos dará su paz. Él nos guardará nuestras emociones y nuestros pensamientos con la comunión y con la palabra de Él, porque ahí está la espada del Espíritu. Así es que cada uno de nosotros ahora tenemos
una idea de lo que el apóstol Pablo conocía en Cristo. En el versículo 8 el apóstol Pablo está diciendo: ahora en esto pensad, aquí en Filipenses 4:8. Pensad en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre. Si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Usted dirá: pero ¿cómo voy a pensar si el pensamiento se desboca? Muy sencillo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cómo se traduce ese versículo? Lleve en oración y ruego toda necesidad y acción de gracias. Y muy sencillo también. Usted tiene que pensar en todo lo que es verdad y lo que es justo. Y solamente eso es la palabra de Dios. Usted tiene que meditarla. Porque en muchas ocasiones meditamos en el problema. ¿Por qué no medita usted el problema en base a la palabra de Dios? Me gusta mucho el pasaje cuando Josué va a entrar a Canaán y que andaba cerca de aquel río meditando. Yo creo que Josué pensaba en una estrategia de guerra. ¿Qué voy a hacer? Y meditaba en las promesas de Dios y meditaba en la palabra que Dios le había dado cuando le aparece el ángel de Jehová. Josué saca su espada decidido y le dice: ¿de cuáles eres? ¿De los de nosotros o los del otro campamento? ¡Qué decisión de Josué tan tremenda! Pero dirigir una campaña militar, buscar que una promesa se cumpliera, solamente llevando cautivo todo pensamiento. Y a Josué le dijeron: esta palabra nunca se parte. Medítala de día y noche y guárdala para que hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Qué tremendo es cuando nosotros podemos experimentar, ¿verdad?, esta grande verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es que el apóstol Pablo atravesó una circunstancia, pero también nos da la clave de cómo nosotros tenemos que enfrentar esa condición. Y finalmente Pablo experimenta la paz. La demanda de esa práctica, si nosotros lo entendemos y lo practicamos, ¿cuál es la demanda? En el versículo 4 nos dice a los filipenses, le dice: hermanos, otra vez os digo que os regocijéis. No solo que os gocéis, sino que os regocijéis en el Señor. Pero ¿cómo puedo estar contento en un tiempo en que todas las cosas están de cabeza? ¿Cómo podría ser? Bueno, Pablo les está diciendo: gócense desde la cárcel, gócense desde la adversidad, gócense. Y no solo eso, en el versículo 5 Pablo les dice: su gentileza sea conocida de todos. Con todos les pide ser gentiles con todos los hombres. ¿Por qué? Pues porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Sean gentiles con todos. Cuando andamos afectados emocionalmente, yo le pregunto: ¿podemos ser gentiles con los que están con nosotros y con los demás? Es difícil. Pero el apóstol Pablo sabe que cuando ponemos en práctica aquí lo que les dijo, lo que les ha enseñado, lo que han oído, lo que han recibido, esto deben hacer. Él tenía esa seguridad que les había enseñado y nos está enseñando a través de su palabra a cada uno de nosotros. En este tiempo podemos ser gentiles porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero ya vio el contexto y ya ve que no es una frase, nada más un cliché del pueblo de Dios de: no, todo lo puedo en Cristo. No. Usted sabe el trasfondo y sabe que para que esa frase se haga realidad, usted tiene que orar. Usted tiene que tener acción de gracias. Usted tiene que tener toda verdad, todo lo justo, que es la palabra. Usted tiene que meditar en la palabra. Usted tiene que considerar sus pensamientos, sus razonamientos en base a las promesas. Así es que es muy importante. Les está diciendo que participen en las necesidades de los demás. En el versículo 10 les pide orar. Nos pide participar en las necesidades de los demás. Y les dice: ustedes atendieron mi necesidad a los filipenses y estuvieron pendientes. Nos pide dar apoyo. Cuando estaba atribulado, le dice: ustedes estuvieron conmigo. Es la enseñanza a los filipenses. Les muestra que todo lo que ellos han dado va a abundar en fruto a su favor. Les muestra que toda dádiva que hacemos tiene que ser como un olor grato, como una fragancia grata a la presencia de Dios, como un sacrificio de olor grato del cual Dios se agrada y lo acepta. Que nuestras dádivas no sean con dolor, ni juzgando a los demás, que sean con esa libertad, sabiendo que aquel que es poderoso y dueño de todas las cosas también puede recompensar toda dádiva, un olor grato, un sacrificio aceptable, y nos pide dar de esa manera. Pablo ahora está experimentando una paz mental y emocional. Y él había sido también apoyado por lo que él había enseñado a los filipenses.
Podemos apoyar a aquellos que están atravesando por una situación crítica emocional y mental y que les está afectando conductualmente. Esta es una verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo experimenta la paz mental y emocional en una circunstancia difícil. Él pedía orar. Él, a través de la oración y de la palabra, cuidaba sus pensamientos y sus emociones. Vivía con contentamiento cualquiera que fuera su condición. Esa es una cosa increíble y tremenda, ¿verdad? Vivía con contentamiento. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo procesamos nosotros todas aquellas situaciones que nos toca estar enfrentando en este tiempo? ¿Cómo enfrentamos los momentos en que estamos viviendo? ¿Cuál es nuestra conducta ante las condiciones que nos toca de vida? ¿Hemos perdido la esperanza? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Alguna relación que está quebrada que tenemos que arreglar? ¿Alguna situación donde se ha perdido la esperanza y ahora lo vemos como pérdidas y en cuestión de economía tenemos una incertidumbre y estamos sufriendo, estamos batallando por las cosas que necesitamos? Mire, Dios nunca nos deja, Dios nunca nos abandona, pero las palabras de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el versículo 19 y 20 dice, nos pide que le alabemos por sus promesas que son fieles, al final del versículo 20, y que Él nos trae paz y cuidado y que lo exaltemos. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Y luego dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien, la enseñanza del apóstol Pablo queda en nuestras vidas. ¿Cómo enfrentará usted estos momentos? ¿Se unirá a la voz de victoria, al grito de victoria? En Cristo soy más que vencedor. En Cristo todo lo puedo. En Cristo que me fortalece. Usted dirá, pero ¿cómo será posible? El que está en Cristo es nueva criatura. En Cristo no hay condenación para el que está en Cristo. En Cristo todo nos ayuda bien. Así es que Dios le bendiga. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la grande verdad que hemos compartido. Que el Señor le bendiga abundantemente y abra puertas para su vida. Y sé que Dios no le va a abandonar. Dios le bendiga.